Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Gracias, amigos, por acompañarnos como cada semana en los contrastes del mundo de la justicia, la procuración de justicia, temas coyunturales, reformas constitucionales u ocurrencias institucionales. Soy Julio Jiménez y les agradezco su preferencia. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias. Esta tarde nos acompaña un jurista con amplio reconocimiento nacional, un doctor en Derecho con amplio conocimiento y experiencia profesional. Un hombre que sin lugar a dudas conoce, sabe y entiende de los recovecos, de las intenciones, pero sobre todo de los intereses jurídicos y de las consecuencias políticas de una importante reforma constitucional, pero también de una posible desaparición de la figura de la prisión preventiva justificada u oficiosa. ¿Cómo son? ¿En qué momento se aplican? ¿Y qué pasaría si desapareciera la prisión preventiva oficiosa? Platicaremos con el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Vamos a un pequeño corte e iniciamos Contrastando Ideas. Contrastemos juntos. Iniciamos. Bueno, pues yo quiero agradecer especialmente la presencia de esta tarde de, reitero, un jurista a quien reconozco, admiro y respeto y además me honra con su amistad y su confianza, el doctor Ricardo Vázquez Contreras. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, estimado doctor Julio Jiménez Martínez. Feliz de estar nuevamente en Contrastando Ideas, a tus Gracias. apreciables órdenes y de tu gentil auditorio. Gracias, doctor. Oye, pues entrando en materia, hay polémica, hay debate en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación convencionales. A ver, el Ejecutivo Federal ha presentado una necesidad de reforma, si bien es cierto, no es constitucional, pero sí es para reformar leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, para que esta pase a formar parte, pues, de la Defensa Nacional, una institución que nace constitucionalmente como una institución que debería ser dirigida, administrada y operada por civiles. Tal parece que se militariza y pasaría a formar parte, contrario a lo que establece nuestra Constitución, pasaría a formar parte de la Defensa Nacional. ¿Qué pasaría si alguno de sus operativos comete algún delito? ¿Será juzgado por las leyes civiles o será juzgado por el fuero militar? ¿Qué va a pasar con sus prestaciones? ¿Sería Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado, ISSSTE, o sería ISFAM? Hay muchas dudas, interrogantes, inquietudes, doctor. ¿Cuál es tu opinión? ¿Un capricho político, un acto de autoritarismo institucional o una verdadera reforma necesaria en materia de seguridad nacional? ¿Qué opinión te merece, doctor? Sí, muchas gracias. Una pregunta compleja, es una pregunta que tiene muchas aristas, pero además es una pregunta muy interesante. Eh, He sostenido desde hace mucho tiempo, estimado doctor Julio, que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido rebasada. Tiene 763 reformas en poco más de 105 años. Esto significa que no tenemos certeza ni legalidad jurídica los mexicanos. Aunque se enojen los puristas de la Constitución, que se hacen llamar constitucionalistas, la nuestra contiene anomias y antinomias y es decimonónica en muchos aspectos. Le sirve a la clase macroeconómica, le sirve a la clase política y en último lugar le sirve a la sociedad. Para desentrañar un poco esta pregunta, necesitaríamos saber si existe un Estado fallido, estimado doctor Julio. Ok. Necesitamos saber si la delincuencia organizada ha superado ya
los límites y ha puesto en riesgo la seguridad nacional. Con más de 165,000 muertes violentas y con un porcentaje pues de inseguridad, de impunidad y de injusticia a nivel nacional que ha subido comparativamente con el periodo del presidente Calderón de un 63% a un 87.3% según cifras oficiales de pues organismos de carácter público como, pues no sé, en materia de seguridad pública que han dado a conocer, así como el INEGI, estas estadísticas o estas cifras rojas o negras, doctor. ¿Qué opinas? ¿Ha sido rebasado Eh, el Estado mexicano? yo creo que hay focos rojos, eh, pero no de este sexenio, hay focos rojos desde hace por lo menos 22 años que nos dicen que el Estado mexicano está, si no en esta crisis, se encuentra vagando dentro de ella. Y en estas circunstancias, fíjate, el artículo 21 constitucional en sus párrafos noveno y décimo establecen que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas, los municipios. Los fines son salvaguardar la integridad, la libertad, el patrimonio de las personas, así como generar y preservar el orden público, la paz social, evidentemente de conformidad al bloque de constitucionalidad, que es la Claro, Constitución, las leyes reglamentarias que de ella emanen y, por supuesto, los tratados internacionales. claro, En este contexto se establece precisamente que las instituciones de seguridad pública, incluyendo, por supuesto, a la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 80% de los 115,000 miembros de la Guardia Nacional son militares que se encuentran engrosando las filas de la Guardia Nacional y cobran dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, no cobran dentro de la Guardia Nacional. Pero ok, aquí es donde tenemos el verdadero problema. Fíjate, esta antinomia. Acabamos de ver lo que dice a grosso modo el artículo 21 en sus párrafos 9 y 10 de la Constitución. Pero fíjate nada más, nos vamos al artículo 89, estimado doctor, de la Constitución. Vamos a ver qué dicen, por ejemplo, las fracciones sexta y séptima. Fíjate facultades nada del más. Ejecutivo Federal, ¿no? Dice, preservar la seguridad nacional, en los términos, por supuesto, que dispongan las leyes, Claro, y disponer de la totalidad de la Fuerza Aérea, la Armada de México, etcétera, así como del Ejército, para la seguridad interior, interior y defensa exterior de la Federación. Entonces, él puede disponer, si tenemos un problema de seguridad interior desbordada por el crimen organizado y los más de 115,000 homicidios que hablas y toda la serie de problemáticas que están engrosadas todas en la ley precisamente eh, en contra de las personas que se dedican precisamente a este tipo de crimen organizado, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues entonces aquí entendemos que el presidente tiene facultades para utilizar la Fuerza Armada, la Aérea, la Naval, así como la Guardia Nacional, para la seguridad interior. ok. Y Doctor, esto va en contra de otras mismas disposiciones claro. constitucionales, estimado doctor. Doctor, aquí la interrogante, el debate que se ha iniciado y que se ha abierto en varios frentes académico, profesional, institucional, incluso a nivel legislativo, es pues esta imposición de la reforma constitucional no va a pasar porque no le alcanzan los votos en el Congreso. Pero como no va a pasar, evidentemente, esta reforma, pues lanzo una iniciativa para que sean reformadas leyes secundarias y se cumpla esta, pues yo no sé si llamarle acto, capricho, imposición, autoritarismo, aun cuando esto es una facultad del Ejecutivo, tú ves correcto que se militarice la seguridad pública, no así la seguridad nacional, que es competencia de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional. ¿Tú crees que la Guardia Nacional deba estar militarizada, aun cuando en los hechos, aun cuando hoy en la realidad
pues está integrada prácticamente por militares y, como bien y acertadamente refieres, cobran en la defensa nacional en los hechos, pero en términos jurídicos, en términos formales, tú visualizas que sería un acierto operativo, sería un acierto para combatir a la delincuencia, cuando él mismo ha dicho que este gobierno protege, cuida y está para garantizar los derechos humanos y la protección de sus garantías de los integrantes de la delincuencia organizada. ¿No te parece que esto es un estímulo a los grupos de la delincuencia que hoy tienen prácticamente en estado de sitio a estados tan importantes como Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Morelos y ahora también recientemente algunos estados como ahorita la Ciudad de México con algunos cárteles que han penetrado y que han generado inestabilidad en la paz social y en la seguridad de los mexicanos? ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor? El crimen organizado, la delincuencia organizada, tiene derechos humanos. No Todos, porque lo diga el presidente, sino todos. porque lo establece el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En sus 4 numerales romanos establece este derecho humano, esta prerrogativa que la mayoría de la gente no puede alcanzar. Por eso, te decía yo al inicio, estimado doctor, necesitamos saber si es un estado fallido. Si es un estado fallido donde toda la seguridad civil, como es el caso de, por lo menos de los datos que tenemos, que los policías de estatales, los municipales, pues trabajan de manera disfrazada, no directamente Para la con la delincuencia. delincuencia organizada. Esto significa que no puede ser de manera civil el combate frontal. Pero si Ya vemos, nos... Ajá. si vemos imágenes en donde pues no la guardia, bueno, sí ya hay, y de hecho ha habido actos en donde la delincuencia ha sacado a patadas, ha correteado a integrantes de la Guardia Nacional, los ha desarmado a los propios soldados. A ver, pues cómo entiendo perfectamente que lo que tú nos comentas y es constitucional, jurídica y además legalmente válido y legítimo, pero en los hechos, los militares, miembros de la Guardia Nacional, desarmados, humillados, y sacados a patadas de Michoacán, de varios estados y municipios que hoy están tomados por la delincuencia. ¿Qué hacemos ante ese escenario, doctor, en donde si eso le pasa a un militar armado, uniformado, lo sacan a patadas estos delincuentes? ¿Qué le va a pasar al mexicano, al ciudadano de a pie tierra como tú o como yo, que todos los días desafortunadamente podemos ser y somos vulnerables ante un escenario de condiciones de víctima? ¿Cuál es tu opinión, doctor? Es muy complicado darte la respuesta. A priori te diría que es obligación constitucional, Claro. convencional y legal del Estado proporcionar seguridad pública. Doctor, ¿te parece bien si vamos a un pequeño corte comercial y Me parece regresamos? muy bien, claro que sí.
al auditorio, gracias por seguir en esta mesa especial de análisis en el ámbito legislativo, en el ámbito constitucional, una mesa que sin lugar a dudas ha generado polémica, debate, preocupación, pero sobre todo un posicionamiento serio en las voces autorizadas de los protagonistas de este momento histórico en el ámbito constitucional, pero también un momento determinante para la seguridad pública y la seguridad nacional de nuestro país. Para mí es un placer recibir al diputado federal Javier González Sirión, diputado federal del PRI, que nos acompaña esta tarde en esta mesa de opinión. Javier, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece esta iniciativa que ha presentado? Que si bien es cierto, no es una reforma constitucional, pero sí es una reforma a leyes secundarias para que la institución conocida como la Guardia Nacional pase a formar parte de la Defensa Nacional, una institución que constitucionalmente debería ser, como lo establece nuestra Carta Magna, una institución administrada, operada por civiles, pasará formalmente a ser administrada, dirigida y operada por militares, aun cuando en los hechos está pues colonizada por militares que cobran en la Defensa Nacional. Javier, ¿qué opinión te merece esta ocurrencia, imposición o decisión constitucional? Mira, López Obrador sabe perfectamente que no va a pasar constitucionalmente porque no tendría las 2/3 partes de los votos de aquí de la Cámara, porque le vamos a votar en contra Claro. para poder pasar una reforma constitucional. Entonces, por eso se le ocurre esto de mandar reformas a leyes secundarias, pero como bien lo dices tú, está en contra de la Constitución. La Constitución misma dice que tiene que ser un mando civil. Entonces, se está mandando, va en 4 partes la legislación que vamos a votar en quizá un par de horas. Son 10 para las 5 de la tarde y a las 7 estamos citados, una sesión que pues desde la mañana se viene postergando porque Morena francamente no sabe cómo hacerle para no quedar tan terriblemente mal. Yo lo que te anticipo es que van a votar estas leyes con su mayoría, Claro. que yo voy a votar en contra y vamos a tener una votación en contra de la oposición completa y después pues vamos al terreno judicial y en el terreno judicial es absolutamente claro que va en contra de la Constitución y absolutamente claro que va a marcha atrás, pero mientras López Obrador pues va a seguir dañando al país y va a seguir ejecutando estas leyes mientras la corte o las cortes las echan para abajo por lo mal hechas y por lo anticonstitucionales que son, pues va a llevarlas en la práctica a efecto, como lo está haciendo con la reforma eléctrica. No pasó la reforma eléctrica y sin embargo está haciendo como si sí pasó, como si sí hubiera pasado. Y está pues dándole preferencia a las energías sucias, a la quema de combustóleo, comprando las energías más caras y no las más baratas para los mexicanos, en fin, dañando al país por todos lados. López Obrador y su gobierno es el peor gobierno que hemos tenido desde la Revolución Mexicana. Y eso pues lo estamos viendo en el tema de salud, hay muertos que no deberían de haberse muerto por temas de salud, no de COVID, sino de lo demás. Y esto es porque es un gobierno ineficiente, inepto, donde solo López Obrador en persona dice lo que se debe de hacer y no hay nadie en su gabinete que le diga, señor, está equivocado, señor, el país va mal, señor, estamos gastando demasiado dinero, o en este caso, señor, estamos rompiendo la Constitución una vez más. Claro. Javier, sin lugar a dudas, es un tema preocupante, un tema que ha generado, reitero, polémica y debate en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación convencionales, en los terrenos de la academia, en el escenario de los litigantes. Y para mí es un placer que nos acompañe también el doctor Ricardo Vázquez Contreras, que además es miembro del Colegio Nacional de Abogados y además un prestigiado abogado constitucionalista y litigante con gran reconocimiento. Doctor Ricardo Vázquez, ¿cuál es tu opinión desde tu trinchera como jurista, como litigante? Tú visualizas que, bueno, finalmente es una facultad constitucional, ayer lo decía el secretario de Gobernación, una facultad por parte del artículo 89 constitucional que le permite al Ejecutivo pues tomar decisiones en materia de seguridad interior, enviar iniciativas de ley para que sean reformadas leyes secundarias y con la mayoría que ellos tienen, como bien refiere el diputado Javier González Sirión, pues va a pasar esta reforma a leyes secundarias, pero aquí el tema es jurídico. ¿Tú visualizas la procedencia de una acción de inconstitucionalidad o alguna controversia promovida por el PRI, por las cámaras diputados, algún organismo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pudieran promover alguna controversia, alguna acción de inconstitucionalidad? ¿Tú así lo visualizas, doctor?
El problema está en la Constitución. Claro, Artículo 80. Se deposita el supremo poder ejecutivo en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Supremo, es supremo sobre el legislativo, es presidencialismo supremo sobre autoritario, el poder judicial, de es un acuerdo, presidencialismo autoritario. El problema claro, está en la Constitución, su concepto, su génesis está en la Constitución. En claro. estas condiciones, él puede jugar la parte política y puede jugar la parte legal. Lo está haciendo. No se va a lograr, en caso de que lleguen las acciones de inconstitucionalidad, las controversias a la Corte, dispone de 4 votos. No se van a llegar a los 8 necesarios para este tipo de sucesos. Claro. Por eso es el Supremo Poder Ejecutivo, porque controla estos cotos de poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evidentemente en toda su coalición. Es un problema serio, es un problema legal, es un problema constitucional y convencional que tenemos que darle la mayor seriedad posible al caso concreto. Y el caso es que como Supremo Poder Ejecutivo puede hacer todo lo que ustedes acaban de determinar de una manera constitucional, legal, de alguna forma. Y lo está haciendo, y esto está poniendo al pueblo de México en un estado de vulnerabilidad, en un estado de indefensión, y está generando un escenario de incertidumbre, desconfianza para la inversión de capital nacional y extranjero. Yo le preguntaría al diputado federal Javier González Sirión, Javier, ¿tú consideras que estas decisiones, ocurrencias o imposiciones que están generando y están vulnerando nuestra constitución, ayer lo vimos, ustedes no podían celebrar la sesión solemne de instalación de este periodo de sesiones del segundo año porque casualmente el Ejecutivo Federal se le ocurrió dar su informe y sus diputados de Morena estaban en otra sala viendo a su jefe, a su patrón, a su amo, y hasta que no terminó no pudieron instalar la sesión solemne de inicio del periodo de sesiones. ¿No te parece que estos son actos o manifestaciones de autoritarismo y de indiferencia, de falta de respeto a un poder como es el poder legislativo? Javier, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, absolutamente sí. Por ley, por el reglamento de la Cámara, tenía Claro, que iniciar la sesión a las 5 de la tarde. sí, señor. Entonces, justo a las 5 de la tarde pues no es un informe, es un mensaje Sí, publicitario, es lo que es un mensaje publicitario del informe que entregó oficialmente unas horas después. Un mensaje plagado de mentiras. El señor López Obrador de verdad dijo puras mentiras en su mensaje. Los spots que está poniendo son absolutamente mentira todo. Y vamos mejor en el tema de salud. El tema de la violencia, de los muertos violentos, es al revés. Es en su claro, sexenio cuando él dice que ha bajado 10% y en todos los demás venía subiendo. Pues su sexenio es el peor en violencia, en inseguridad, en muertes violentos, en economía es el peor. Es un sexenio que si bien nos va, vamos a crecer el 1,5%, si bien nos va, pero en los 6 años juntos, cuando antes se crecía al 2,5%, al 3%, más que anual. la población. Ahora no vamos a llegar ni siquiera al 2%, quizá estemos incluso en cero o en negativo, pero en todos los años de López Obrador es el peor gobierno que hemos tenido. Desde Victoriano Huerta, el gran traidor de la Revolución Mexicana, no teníamos un gobierno con tantos muertos violentos y por fallas en el sistema de salud que no estaba en el nivel de tragedia que tenemos hoy en día. Hoy sí Claro. tenemos un sistema de salud completamente desbaratado y en un nivel de tragedia para los mexicanos que tienen que ir a atenderse en el sector público. Se están muriendo por cientos de miles de personas que no tendrían por qué morirse porque no hay quimioterapias, porque no hay atención a la diabetes, porque no hay atención a nada. Entonces, mientras el señor estaba diciendo sus mentiras, Claro, los diputados de Morena estaban efectivamente en otro salón aquí en la Cámara viendo la tele, sí, viéndolo hombre, a él en su mensaje cuando no estaban y no estaban cumpliendo con una orden legal que es instalar la Cámara de Diputados. Pero bueno, nosotros estuvimos ahí, estuvimos en el recinto esperando, calma, para eso estamos hijo. y finalmente sucedió lo que tenía que suceder y se instaló la Cámara y recibimos al secretario de Gobernación quien trajo el informe oficial.
No, bueno. A ver, yo aquí quiero preguntarle al doctor Ricardo Vázquez. Doctor, a ver, hay otro tema polémico y ahorita voy a también preguntar al diputado Javier González Sirión. El presidente de la República ha hecho comentarios, ha hecho posicionamientos, ha hecho declaraciones en contra de esta, pues también polémica audiencia que llevó a cabo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y un tema que también tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia para definir sobre la desaparición, posible desaparición de la pues, prisión preventiva oficiosa y el famoso arraigo. ¿Qué opinión te merece política, jurídica, social y económicamente? ¿Qué pasaría en México si realmente se atiende a los tratados internacionales, si realmente se atiende a una sentencia de un organismo internacional y si realmente se somete a la determinación de una resolución que pudiera emitir la Suprema Corte de Justicia? Estaríamos vulnerando la facultad de otro poder, como es el poder legislativo, estaría legislando ya, estaría haciendo labores de legislativo la Suprema Corte de Justicia. ¿Eso opinas tú, doctor? El caso Alpiza Reyes versus México, Así es. de hace una semana que se llevó a cabo la audiencia en Brasil respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tratándose de arraigo, que se encuentra establecido en el artículo 16 constitucional, octavo párrafo, y la prisión preventiva oficiosa, que se encuentra en el artículo 19 19. constitucional, en un catálogo de delitos de orden público que ellos, los legisladores, lo establecieron de esta manera. Bueno, pues como muchos otros temas, la Constitución se contradice Sí. en múltiples temas. Estas dos figuras contravienen el artículo 20, apartado B, numeral romano 1 de la Constitución, que establece el principio de Presunción presunción de de inocencia. inocencia, así Claro. como el apartado A, numeral romano quinto, que establece la carga de la prueba. De igual manera, vulnera la calidad de investigación de todos los datos de prueba que se recaben dentro de esas instituciones jurídicas que violentan, por supuesto, las convenciones, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Claro. Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 8, 8.1, 8.2, etcétera. Entonces, lo que la Suprema Corte va a discutir este próximo lunes es Así es. si el artículo 16, octavo párrafo, y si el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Son son inconstitucionales. anticonvencionales. No pueden ser declarados inconstitucionales o anticonstitucionales porque se encuentran dentro de Sí. la Constitución. Se encuentran también en las leyes reglamentarias para tal efecto, pero contraponen lo establecido en estos dos Tratados. tratados internacionales, y todo parece indicar que la Corte Interamericana en estos dos últimos casos va a condenar al Estado mexicano, y el Estado mexicano de manera global tiene la obligación de atender todas las sentencias de la Suprema Corte. Así lo estableció precisamente en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que dijo que las sentencias de la Corte Interamericana eran vinculantes para el Estado mexicano. Así es. Obligatorias. Entonces, el Poder Legislativo estaría obligado a modificar la Constitución y las leyes reglamentarias para adecuarlas a los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no se reservó ni denunció estos tratados internacionales. Por lo tanto, se dio su soberanía a Se estos sometió. órganos internacionales, y ahora estaremos obligados, todo parece indicar que así será, a obedecer y respetar esta decisión de la Corte Interamericana. Como dice el presidente de la República, esto tendría aplicación retroactiva en beneficio de los que hoy están condenados o están bajo este principio de prisión preventiva oficiosa en esta condición de medida cautelar, doctor, y pondría en la calle a cientos, incluso a miles de delincuentes por este principio de presunción de inocencia que podrían ganar con un juicio de amparo, doctor. No es así. Lo único que se está peleando es la prisión preventiva oficiosa, no así la justificada. La prisión Así es, preventiva justificada es necesaria para el combate claro, frontal a la delincuencia organizada, por pero ahí supuesto. sí el Ministerio Público, de conformidad al artículo 130 de la ley adjetiva en la materia,
tiene la obligación de acreditar el riesgo de fuga, tiene obligación de acreditar que no tiene arraigo familiar, que no tiene arraigo de domicilio, que no tiene arraigo laboral y que es peligroso para la víctima, para desvirtuar pruebas, para ir en contra de todo el debido proceso. Entonces, para mí debe continuar la prisión preventiva justificada, Y la no la oficiosa no. oficiosa. No la oficiosa. Esto entonces, como dice el presidente, es una falsa concepción o es una interpretación equivocada la que el presidente ha dado en las conferencias matutinas, donde él afirma que estarán pues poniéndose en libertad a varios delincuentes. Pues eso no va a suceder, doctor. Eso no va a suceder, el presidente está mal informado. A ver, aquí voy con un protagonista de este tema que seguramente va a caer en su cancha el balón y estoy seguro que hará una jugada maestra y que sabrán manejar esta situación. A ver, Javier, el tema es polémico, es jurídicamente, yo diría, complejo, pero es legislativamente indispensable que ustedes aborden este análisis y hagan un trabajo pues de reformas, sujetándose a la decisión y a la resolución de la Corte Interamericana y a la resolución o la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es tu opinión como legislador? ¿Cuál es tu posición como ciudadano? ¿Y cuál es tu comentario desde una trinchera, desde un sector como mexicano? Mira, el tema no está todavía en la cancha del legislativo. Claro. Todavía en este momento está en el judicial y ahí se va a tratar. Claro. Lo que te puedo decir es que este gobierno ha utilizado en algunos casos esa prisión preventiva para encarcelar incluso enemigos en momentos oportunos mediáticamente a gente que no le cae bien al régimen, ¿no? Pasó con Rosario, que estuvo pues años, lleva 3 años, bueno, acaba de salir, 3 años en la cárcel sin que avanzara y sin que tenga sentencia a su juicio. Entonces, eso ya es una injusticia terrible. Hay gente que lleva 15 años, el caso de Florence Cassés, hay una persona, no recuerdo su nombre, que no está sentenciada y lleva 17 años en la cárcel. Entonces, ni se puede utilizar para tener a gente para siempre en la cárcel sin que avance sus juicios, ni debe utilizarse para fines políticos personales y políticas, ¿no? De control, de amenaza. Oye, si no votas por esto o no votaste por esto, entonces te echo encima a la Procuraduría, a la Fiscalía y vas a la cárcel en lo que son unas cosas u otras con esta presión preventiva. Entonces, yo creo que se tiene que aclarar muy bien, como bien dice el doctor, de que sea en los casos en donde realmente es un tema muy grave, ¿no? Asesinato, por ejemplo, donde hay riesgos muy, muy, muy severos, no para presiones políticas, porque para eso lo está utilizando, para amedrentar a los opositores políticos que tiene. Ahora, nosotros en la Cámara tenemos un fuero legislativo todavía, pero de todas maneras, creo que es injusto que se utilice, ¿no? Porque pueden ir por un familiar, pueden ir por personas, pues que puedan tener inocentes también, ¿no? Y los pueden tener ahí durante muchísimo tiempo con muy pocas pruebas o sin pruebas, eso es completamente injusto. Es algo que se tiene que regular y tiene que pasar, yo creo que tiene que pasar eventualmente por el legislativo. Sin lugar a dudas, será un tema, reitero, polémico, será un tema de debate, será un tema de análisis y será un tema que bien vale la pena aclarar, pero en la voz de los especialistas, en la voz de los protagonistas, con la opinión seria, imparcial, sin filias ni fobias partidistas, sin compromisos, yo diría, ni comentarios fuera de sitio, sino con el análisis puntual y objetivo, reitero, de especialistas. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, ¿algún último comentario que desees expresarnos? Esta mesa, sin lugar a dudas, se va a prolongar la próxima semana porque estaremos siendo testigos de cambios importantes en diversas materias y me gustaría molestarte a ti y al diputado federal Javier González Cirón para que la próxima semana se incorpore a esta mesa otro integrante para que hagamos una mesa más plural, más, yo diría, ciudadana y sobre todo con la voz autorizada de diversos especialistas. ¿Algún otro comentario, doctor Ricardo Vázquez Contreras? Sí, claro que sí. La figura jurídica de arraigo y la de prisión preventiva oficiosa es derecho penal del enemigo. Y como bien lo refiere nuestro querido diputado Javier González, evidentemente esto se utiliza para los enemigos
no de la sociedad, sino enemigos del Estado en el momento en que detentan el poder. Por Claro. eso hay que eliminar esta figura de Gunther Jacobs, que fue introducida desde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por allá a los años 90, y esto se tiene que acabar. Quien tenga que estar en prisión, que deba ser en prisión preventiva justificada, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, y no nada más con supuestos. Totalmente de acuerdo. Javier González Irión, diputado federal, pues priista, un hombre serio, un empresario responsable, un ciudadano comprometido con la democracia. ¿Qué último comentario nos deseas expresar? Mira, que este es un gobierno terrible, que Morena quiere dirigirse hacia la dictadura y por eso tenemos que sacarlos, porque estamos Totalmente. desperdiciando todas las oportunidades económicas en este país, porque la gente literal se está muriendo por falta de servicios sanitarios, de medicamentos y de servicios. Y yo voy a formar parte de ese grupo que va a hacer todo lo posible por ganarles en las elecciones a la Claro. buena en 2024. Voy a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México bajo la alianza PAN-PRI-PRD. Si se puede sumar Movimiento Ciudadano, bien. Si no, con esos tres partidos es suficiente para ganar. Y voy a hacer todo lo posible para que se acabe esa presidencia imperial. Mi gobierno va a ser un gobierno de coalición en donde le vamos a dar un porcentaje de las carteras de primera línea de los secretarios Claro. a los tres partidos políticos que van a conformar la alianza, 4 si llega Movimiento Ciudadano, en la proporción de sus votos. Y también le vamos a dar un 25% a personas que vengan directamente de la sociedad civil para que tengan una participación, gente que sea de primera, gente Claro. capaz en la rama que van a manejar. Entonces, tenemos que aprovechar todo lo AMLO que está pasándonos para que venga lo bueno en el futuro y aprovechemos esas oportunidades y ya nunca más vuelva una sola persona a dictar los rumbos de este país, porque cuando nos llega uno bueno puede tener ciertas cosas buenas, pero cuando nos llega una persona que no sabe hacer las cosas bien, que tiene otros datos, que no sabe sumar, que no sabe la diferencia entre 5 millones, 5,000 millones o 500,000 millones, pues nos pasa lo que nos está pasando ahorita. Y eso no debe de volver a suceder. Debemos de tener personas capaces en todos los ámbitos de gobierno. Tú puedes ver que los secretarios de López Obrador, pues francamente no existen. Él es el único Sí. que dice todo, hace todo y no es de su expertise. No. Entonces, por eso estamos como estamos y el dinero se va y se desperdicia en obras tremendamente inútiles. Eso es todo lo que tengo que decirte. Te agradezco muchísimo el espacio, Julio. Pues Javier, la verdad es que agradecidos porque estos minutos que nos has compartido han sido de veras de gran utilidad. Sé que estás, pues te saliste unos minutos del salón de sesiones, regresas en este momento a seguir trabajando, porque tú sí trabajas, tú sí te comprometiste con la ciudadanía, tú estás generando un verdadero cambio en el ejercicio de esta representación popular que te entregó pues el pueblo de México para ser diputado federal, priista, y que hoy formas parte de esta alianza PRI-PAN-PRD, esta alianza Va por México. Te agradezco siempre estas opiniones y estos comentarios y te deseo un excelente fin de semana y estamos pendientes a lo largo de la próxima semana para darle puntual seguimiento a los temas coyunturales que se sigan generando a lo largo de la semana, Javier. Muchas gracias, Julio, y saludos a todos. El diputado Javier González Irión, aquí en Contrastando Ideas Noticias. Agradezco también al doctor Ricardo Vaz Contreras su participación, su valiosa colaboración. Y bueno, pues yo los invito para que la próxima semana nos acompañen. Yo les agradezco mucho y vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en Contrastando Ideas Noticias. No le cambie, regresamos.